Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la ludopatía online, la adicción silenciosa de la era digital. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente de la jornada de hoy es Andrea Solar Reyes. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en estudios sobre adicciones por la King's College London. Es doblemente titulada y asociada, ¿cierto?, de la misma casa de estudio, psicóloga particular relacionada a problemas de salud mental en adolescentes y adultos en sectores públicos y privados desde el 2021. Se desempeña a su vez como psicóloga clínica para pacientes adultos con conductas adictivas del Centro de Rehabilitación de Nevería, y durante su estadía en Londres se desempeñó como asistente de investigación de estudios relacionados a los efectos de la nicotina, ¿verdad? Sí, ahí también nos podrá corregir si lo Ahí dije sí, bien. Es afirmativo, sí. un tremendo honorazo contar con ella entonces en este seminario. Hecha la presentación de la bienvenida, estimada, es toda suya la sesión. Súper. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Em, perdón. Rodrigo, eliminé un poco la parte de comentarios para no distraerme cuando la gente habla, así que si llega a aparecer cualquier comentario relevante, me avisas, por favor. Súper. Gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Ahí vi que había gente en México, gente en Colombia, me imagino que tenemos horarios diferentes, pero no tanto. Em, Estoy muy emocionada de poder hacer esta presentación. Ahí como Rodrigo comentó, esto es lo que yo trabajo en mi profesión. Soy psicóloga clínica, especialista en adicciones, pero también es mi vocación. O sea, hay un tema que siempre me ha llamado la atención, ya sea los estudios, los tratamientos de conducta adictiva. Y creo que la ludopatía hoy en día es algo que a todos nos está afectando, ya sea de manera directa o indirecta por, tal como le puse de título a la presentación, la adicción silenciosa. Es algo como que se ha ido metiendo, principalmente después de la pandemia, en nuestras vidas de manera silenciosa, tal como le dice el título, pero al mismo tiempo ya podemos estar viendo ciertos efectos, consecuencias, incluso ajustes en ciertos gobiernos de ciertos países. Vamos a hacer una revisión más de Latinoamérica, pero en Chile hace poquito se promulgó un nuevo proyecto de ley, entonces es algo que está en boga. Yo creo que es importante estar informados. Si bien esta presentación va destinada a profesionales de la salud, creo que también si hay gente ahí, vi un comentario que alguien estudiaba negocio, creo que puede ser relevante para cualquiera. Así que espero que la disfruten. Y cualquier duda, ya saben, ahí hacen el chat. Mi correo está en las diapositivas por si es que van acumulando dudas, quieren tener una conversación quizás más profunda después de la presentación. No tengo ningún problema, me contactan a mi correo. Comenzamos. Em, Acá hago una diferenciación de lo que es la adicción online, perdón, la ludopatía online con perdón, voy a achicar los cuadraditos porque veo personas. Ahí está, ya. Con lo que es una adicción comportamental. Creo que es importante mencionar que una adicción comportamental o no química fue definida recién en 1990 por un autor que se llama Isaac Marx, que él un poco describe lo que es esto en el British Journal of Psychology. Em, entonces, algo relativamente nuevo. Adicción comportamental, podemos entenderlo como adicciones conductuales, ya sea adicción a la pornografía, adicción al juego, adicción a las compras, a las apuestas, al internet, a los videojuegos, etcétera, ¿ya? Quiere decir que tiene que ver con una adicción que no es con una sustancia o con una droga en particular, como el alcohol, el tabaco, la nicotina, el café, etcétera. Ahí pongo un par de definiciones que las dejo ahí para que las puedan leer, pero creo que la más relevante es la última que dice la de Bilux de 2019,
que la adicción comportamental se refiere a este comportamiento repetido que provoca un daño o un malestar significativo, que para los que trabajamos en salud mental entendemos que eso es parte del DCM en el caso que yo generalmente hablo, que tiene que haber como criterio que haya un malestar significativo en la persona o un deterioro, ¿ya? Y también que la persona no reduce el comportamiento y este persiste durante un tiempo significativo, generalmente en temas adictivos son 12 meses. Em, Respecto al juego, precisamente, la OMS hace la distinción entre lo que es juego online y juego offline. Juego offline, entiéndase, casinos, tragamonedas, cosas físicas o que tengo que ir a hacerlo. Y online, todo lo que tiene que ver con plataformas de dispositivos móviles o computadores, tablets, etcétera. El CIE 11, que vendría a ser como eh, la traducción que hace la OMS de los criterios de salud mental, ya reconoce el juego online como una entidad diagnóstica. El DSM-5 está en proceso, ¿ya? El DSM-5 fue publicado el año 2013. Todavía no tenemos la actualización, pero está en proceso. Por eso no hablo del DSM-5 y hablo más bien del DSM-4, que es como el que ejemplifica o define las adicciones conductuales. La definición, como les digo, de una adicción conductual tiene que ver con esta necesidad de llevar a cabo una conducta de forma tal que ya empieza a resultar perjudicial para la persona o para los demás. Y ocurre esto, al igual que una adicción de sustancias, que se empieza a generar un incremento en la tensión que se va acumulando hasta que se ejecuta el comportamiento y así la tensión desaparece. Doy un ejemplo con el alcohol. Se empieza a acumular el deseo de consumo, empiezo cada vez con más deseos, quiero tomar, quiero comprarme una cerveza, etcétera, etcétera. Y en teoría, o lo que el paciente siente es que este sentimiento no se va a ir hasta que yo tome mi cerveza o mi copa de vino, es decir, hasta que se ejecuta el comportamiento y ahí es donde la tensión desaparece. ¿Ok? Em, Hay claves internas que son bien importantes para entender esto del condicionamiento también, de este comportamiento repetido que voy teniendo ganas de hacerlo a lo largo del tiempo, que tiene que ver con estímulos internos, estímulos cognitivos, estímulos emocionales o simplemente de repente estímulos externos que vi un casino porque pasé afuera de él, o escuché un ruido en la micro o en el bus, en Chile le decimos micro al transporte público, o en el bus de alguien que estaba jugando un tragamonedas, y eso también puede ser estímulos externos que activan o condicionan este comportamiento, ¿ya? Em, Ay, perdón. Entonces aquí yo les hago esta mini tablita. Parto con la frase de un autor, un paper que salió el año pasado, que dice, el juego online es más adictivo que las modalidades tradicionales de juego, lo cual es una declaración bien importante. Y acá yo hablo de dos condiciones que son muy importantes en la ludopatía online, ya que nos vamos a meter en esta definición. Primero, las condiciones, perdón, estructurales, que tiene que ver con la inmediatez en la que yo puedo sentir el resultado de lo que yo estoy buscando. Vuelvo al ejemplo con otras drogas. Por ejemplo, si yo consumo marihuana, de que el cannabis llegue a mi cerebro, toma unos 15, unos 20 minutos. Lo mismo con el alcohol. Hay drogas que se demora más, hay drogas que se demora menos, pero el ludopatía online es prácticamente inmediato, porque el resultado de la apuesta lo puedo ver en microsegundos. Luego hablo de la accesibilidad, que es que yo puedo hacerlo desde cualquier dispositivo electrónico, celular, tablet, computador, computador del trabajo. La comodidad, que eso viene a ser incluso un factor de riesgo, porque puedo estar en la comodidad de mi casa, en la comodidad de mi trabajo, en la comodidad del transporte público, puedo estar con mi hijo al lado, con mis colegas al lado, y eso es, como les digo, un factor de riesgo bien peligroso, porque a diferencia de otras adicciones conductuales o incluso adicciones de sustancia, la comodidad es un factor protector, en términos de que es incómodo consumir marihuana al lado de alguien que no le gusta el olor, o es incómodo consumir cocaína al frente de mis hijos o al frente de mis compañeros de trabajo, o es incómodo el abuso, por ejemplo, de pornografía al frente de otras personas.
Entonces, esto tiene este factor de comodidad que pasa muy desapercibido, incluso puede ser casi invisible. Y luego pongo intimidad porque aquí tiene que ver algo importante con el anonimato, en esto de tener cuentas o perfiles anónimos en los que nadie sabe quién soy. Puedo abrir distintas cuentas en distintos bancos con distintos nombres, entonces ocurre esta cosa de anonimato que es bien peligrosa. Y después hablo de condiciones ambientales, que tiene que ver con la oferta. La propia palabra lo explica, qué tanta oferta existe en las aplicaciones a las que yo tengo acceso, la disponibilidad, lo mismo, la cantidad de webs o locales online que pueden existir, la promoción o la publicidad, que vamos a hablar más adelante de esto, que ahí está como gran parte del problema también, y el estatus legal. ¿Y a qué me refiero con el estatus legal? Que claro, puede ser un factor protector, por ejemplo, que en Chile, estoy inventando, sea absolutamente legal, pero hoy en día, con estos VPN o estas cosas que yo me puedo conectar en el extranjero desde el internet, incluso si es que en mi país es ilegal, yo puedo arreglármelas para conectarme a otros países en los que no está regularizado y poder apostar igual. Acá pongo un ejemplo, lo saqué de internet, literalmente puse publicidad, apuestas online y la oferta de publicidad es infinita. Ya sean deportivas, con futbolistas, con deportistas o aquí incluso con personajes de la farándula chilena. Juegos, aquí donde sale esta niña vestida como de vikinga o de gladiadora. Promocionado por mujeres, promocionado por hombres, por amigos, entonces incluso aquí futbolistas o deportistas profesionales. Entonces podríamos decir que las apuestas online apuntan a todo público, ¿ya? A los que les gusta el tenis, a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta compartir con amigos, a los que les gustan los juegos más artificiales, etcétera. Acá pongo, a propósito que estaba hablando antes del DCM, pongo la definición de juego patológico, que el DCM sí lo cataloga dentro de los trastornos adictivos, ¿ya? Trastorno por uso de alcohol, trastorno por uso de nicotina, y al final tenemos el juego patológico, que está, como les digo, dentro del capítulo de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, y hay como una subcategoría de trastornos no relacionados con sustancias que vendría a ser el juego patológico. Acá está los criterios por leer un par, necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada, ha hecho esfuerzos repetidos por controlar, reducir o abandonar el juego sin éxito, miente para ocultar su grado de implicación con el juego, ha puesto en peligro, ha perdido una relación importante, un empleo, una carrera, una profesión a causa del juego. Entonces estamos hablando de casos o criterios que no son menores, ¿ya? O sea, estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de mentiras, estamos hablando de eh, el punto 5 de apostar cuando siento un desosiego, es decir, de lidiar de manera regulatoria para lidiar con una emoción que puede ser difícil, como el miedo, la ansiedad, la depresión, etcétera. Y acá pongo al final, que es uno de los criterios que yo creo que es súper importante, que como clínicos a veces podemos confundirlo, que su comportamiento ante el juego no se explica mejor que un episodio maníaco. Eh, que claro, uno en episodio maníaco, pacientes que padecen de bipolaridad, por ejemplo, puede gastar grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo, ya sea con compra, ya sea yendo al casino y teniendo un comportamiento muy desinhibido de mucha apuesta, pero el DCM hace la diferenciación de que el juego patológico no tiene que ver por un episodio maníaco. ¿Ok? Aquí voy a tocar los corazones latinos que están en esta sesión. Voy a hablar un poquitito de la realidad de Latinoamérica. Eh, Quiero partir diciendo que la autorización legal está relacionada con la promoción de esta actividad y con la generalización un poco del juego online como una actividad cotidiana. El nicho del mercado en general es la población juvenil, donde está más dirigida la promoción y el marketing, ya sea por los eventos deportivos, las redes sociales, incluso por las imágenes que les mostré anteriormente, que los colores, los ídolos que muestran, etcétera, ¿ya? Partiendo por el caso de Cuba, en Cuba está totalmente prohibido. En,
En Ecuador está totalmente prohibido, pero, ¿y por qué pongo pero? Por esto que le estaba explicando antes del estatus legal, que se ha demostrado que por muy prohibido que esté, hay conexiones o se reportan apuestas a nivel Ecuador. En Uruguay está autorizado el juego tradicional, casino, qué sé yo, pero está prohibido el juego online. El caso de Perú y Paraguay no está regulado, pero tampoco está expresamente prohibido. En el caso de Argentina está parcialmente prohibido. Y el caso de México, que ahí tenemos varios participantes mexicanos y colombianos, está totalmente autorizado. En el caso de Chile, pongo tres puntitos porque estamos en una zona gris, ¿ya? Y ahora, perdonando a los compañeros latinoamericanos, voy a hacer un pequeño análisis de la situación chilena, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? En Chile, en septiembre de este año, del 2025, la Corte Suprema hizo algo bien relevante para nosotros, una muy buena noticia para los clínicos que trabajamos en este rubro, que es que ordenó que los proveedores de Internet bloqueen el acceso a ciertas casas de apuesta online que operaban sin autorización. Eh, Aún no existe un marco regulatorio plenamente operativo para las apuestas online. Eso es importante recalcar. El proyecto de ley está en trámite todavía. Entonces ahí estamos cruzando los dedos para que esto se apruebe, para que esto avance, para que el Senado haga lo suyo. Y por eso digo que esto genera una zona gris, porque todavía estamos como tránsito. Que sea, se está hablando más, y eso es importante. Actualmente todavía hay muchas plataformas que siguen operando sin licencia chilena formal, y ese es un peligro. Entonces, el proyecto de ley que se busca que se genere es que se regulen las plataformas de apuesta en línea, con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de quienes juegan, especialmente, como les dije anteriormente, poblaciones más vulnerables, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y cuando yo digo proteger la salud y la seguridad, me refiero a prevenir, ¿ya? ¿Prevenir qué? Se dirán ustedes. Bueno, prevenir, perdón, enfermedades de salud mental o enfermedades relacionadas con las apuestas que conllevan a depresiones también, trastornos ansiosos, trastornos adaptativos, etcétera, más que simplemente juego patológico, ¿ya? Y también normar la publicidad y la promoción por parte de los operadores que hacen esto, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque es prioritario transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas, porque ¿de dónde sale esta plata? ¿A dónde va esta plata? ¿Qué financia esta plata? ¿Financia el narcotráfico? ¿Financia proyectos educacionales? ¿Qué es lo que está financiando? Y eso no se sabe en muchas de estas plataformas que operan sin licencia. También es importante que se genere un mercado competitivo, porque hay otras formas de juegos legales en Chile, como los sorteos de lotería, los números de la polla, la actividad hípica. La lotería y la polla son, o sea, perdón, la polla, para los que no son chilenos, no sé si existe en otros países, pero una marca, ¿ya? Que es como lo típico de ganarse el quino, ¿ya? Que es algo que está regulado. Y también resguardar la fe pública. ¿Y a qué me refiero con resguardar la fe pública? Que hay una certificación de la aleatoriedad en el juego. ¿Cómo ocurre en la actividad hípica, en los sorteos de lotería? Porque acá nada nos certifica que esto es realmente aleatorio o realmente limpio, si se puede decir. También recaudación, perdón, contribuir a la recaudación fiscal, porque claramente todas estas plataformas no pagan impuestos, no se cumplen normas y no se cuentan todavía con herramientas para perseguir de manera eficiente el juego ilegal a través de los medios digitales. Entonces, no hay una trazabilidad respecto a las propiedades de la plataforma, por lo que pueden haber riesgos, como les decía antes, de lavado de activos o de financiamiento de otras actividades ilegales, ¿ya? En Chile, la superintendencia que un poco gestiona esto se llama Superintendencia de Casinos de Juego, ¿ya? Que ahí les voy a explicar un poco también para qué sirve esta superintendencia a propósito del tratamiento, ¿ya? Hoy en día, lo que propone la Corte Suprema y estos nuevos regímenes es cambiarle el nombre a Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. Un poco metiendo todo este nuevo nicho de apuestas online, apuestas deportivas, ludopatía online, a la misma superintendencia.
¿ya? Entonces aquí yo les pongo en la diapositiva los ejes principales del proyecto de regulación de apuestas en línea. La regulación del mercado, que se refiere a un poco a exigir, un poco lo que les estaba hablando antes, la autorización administrativa, cumplimiento de las normas legales para operar, la protección a los jugadores, que haya una política nacional de apuestas responsables, donde se regule la publicidad, donde se prioricen los sectores vulnerables de niños, niñas y adolescentes, la persecución a mano firme con el juego ilegal, donde se bloqueen los pagos, accesos a web, accesos a apps de plataformas que no sean autorizadas, o que se tipifiquen como delitos la operación o la promoción de estas plataformas, y el financiamiento también del deporte. Las plataformas deberían aportar un porcentaje de estos ingresos brutos. Todavía no sé muy bien, no he averiguado la verdad muy bien cuál es el porcentaje, pero me imagino que no debe ser menor, distribuido entre las federaciones, los comités olímpicos, paralímpicos, en el caso de competencias eh, más masivas, y al mismo tiempo, ligado a este punto, que haya una integridad deportiva, es decir, que se prohíba apostar, por ejemplo, a jugadores, a entrenadores, a dirigentes, con incidencia en los resultados, porque ahí se puede sancionar el amaño de apuestas. Y por último, lo que les dije anteriormente respecto a los impuestos, que hay un régimen tributario, o sea, que la actividad pague impuestos, que paguen IVA, eh, con incentivos también de juego responsable. Ahora vamos a pasar a la etiología y los modelos teóricos. Quiero hacer una aclaración inicial de que hay muchos modelos, ¿ya? Modelos que explican las conductas adictivas, modelos de condicionamiento, etcétera. Y la verdad, por lo acotado del tiempo, no me puedo detener en todos los modelos y voy a quedarme en uno principalmente, que es en el que personalmente más sentido me hace, el que yo utilizo en mi práctica clínica, em, que es el modelo de trayectorias distintas. Esa es un poco la traducción en español, pero en realidad se le dice el Pathway Models, ¿ya? Que es de los autores que mi pronunciación no da para decir Blanschinsky y Nover, ¿ok? Entonces, este modelo habla de, como pathway, se refiere a vías, ¿ya? Entonces habla de tres vías, vía uno, vía 2, vía 3, que es como una mamushka, yo siempre lo he ejemplificado así, o estas muñequitas rusas que van una dentro de otra. Entonces está la vía uno, adentro está la vía 2 y por fuera está la vía 3. Voy a partir con la vía uno, haciendo también la introducción, que esta es como la vía más leve, podríamos decir, que es la de jugadores problemáticos, condicionados conductualmente, que la ludopatía puede ser episódica, ¿ya? Las personas tienden a ocultarlo, ahí más adelante vamos a ir viendo las razones de por qué ocultarlo, por lo que es muy difícil tener cifras precisas de este problema, ¿ya? Es una industria, un concepto que se me olvidó aclarar antes, que extrae millones de dólares, pesos, quetzales, reales, etcétera, soles, del bolsillo de las personas y generan alto costo para los estados, ¿ya? Entonces, si bien para la mayoría de las personas el juego es una actividad relajante, agradable incluso, recreativa, sin consecuencias negativas, para algunos individuos el juego se vuelve más que una diversión inofensiva, ¿ya? Y ahí es cuando empezamos como en este continuo de apostador problema, apostador de riesgo, que está en transición, y ya la forma más severa es como el juego patológico, que vendrían a ser los de la vía uno, el jugador problemático condicionado conductualmente. Entonces aquí hablo de cuatro puntos que tienen que ver primero con los factores ecológicos. ¿A qué me refiero con los factores ecológicos? El aumento de la disponibilidad y accesibilidad, ¿ya? Hoy en día, aquí yo con mi celular y con mi tablet acá al lado, todos, casi todos, la gran mayoría de la sociedad, tenemos acceso a dispositivos digitales, ¿ya? Ya sea uno, ya sea dos, ya sea tres. Entonces, esa accesibilidad ya es un factor ecológico para que yo sea propensa a apostar. O sea, yo puedo terminar la reunión con ustedes y yo inmediatamente me puedo meter a una plataforma de apuesta y apostar. Así de fácil, ¿ya? No así, por ejemplo, conseguir algún otro tipo de droga ilícita, que si bien cada día está más fácil por lo mismo, por la accesibilidad a los dispositivos y la venta a través de Internet, no es tan rápido o tan fácil como la apuesta online. El condicionamiento
tiene que ver con los esquemas cognitivos, que también lo voy a explicar más adelante, que son los cambios de pensamiento, de procesamientos cognitivos que yo empiezo a tener respecto a las apuestas. Por ejemplo, hoy yo, Andrea, un 29 de octubre, opino que las apuestas son negativas para la salud. ¿Y por qué? Y les puedo dar un sinfín de argumentos de por qué no hay que apostar. Pero una vez que yo tengo accesibilidad a la apuesta, tengo disponibilidad a la apuesta, es decir, tengo dinero para hacerlo, y entro en las apuestas, empiezo a condicionarme y empiezo a cambiar mi opinión sin darme cuenta. Que sabéis que en realidad no es tan malo, o de repente igual es entretenido, o la gente igual le pone más color de lo que en realidad es, y empiezo a tener falacias cognitivas, como autoengaños, empiezo a tener como distorsiones respecto a esto. Y ahí es cuando empieza la habituación, que es decir, que yo tengo un patrón de juego establecido. Es decir, cada vez que yo termino mi trabajo, pesco mi celular y apuesto 10.000 pesos. O cada vez que yo estoy estresada, pesco mi celular y apuesto 20.000 pesos. Eh, o todos los días en la mañana, antes de salir al trabajo, yo apuesto. Es decir, tengo un hábito, ¿ya? Que en este caso claramente es un hábito negativo. Y ahí estos autores hablan del chasing, que la traducción es persecución o perseguir, que es ya cuando empiezo a entrar en este hábito, obviamente voy perdiendo y voy ganando. Entonces sigo jugando para recuperar estas pérdidas millonarias o de miles, o para repetir ganancias y sentir ese shot de dopamina o adrenalina que sentí cuando gané, ¿ya? Esta categoría de paciente, perdón que hable de categoría como si fueran como objetos, no me refiero a eso, pero como los que entran en esta categoría, que son los que están en fases más iniciales, responden bien a tratamiento. Entonces, si ustedes conocen gente que está apostando, tienen pacientes que saben que tienen conductas de apuesta, es importante problematizarles su conducta ahora, ¿ya? Porque van a responder bien. Es algo que vamos como de atrás hacia adelante. Pueden terminar, o sea, pueden dejar de perseguir, pueden cambiar el hábito, pueden cambiar el condicionamiento, es decir, estos esquemas cognitivos erróneos, y pueden resguardarse de la disponibilidad o la accesibilidad de manera más simple, comillas, ¿ya? Porque ahora pasamos a la vía 2, que es cuando las cosas se empiezan a complicar un poco más. Como les decía, estas muñecas mamushka, engloba la vía 1, que son los pacientes emocionalmente vulnerables, ¿ya? Es que decir, a los factores ecológicos, a la vía 1, se les suman vulnerabilidades emocionales importantes, tales como trastornos en la infancia. Llámese ahí en la fotito al lado, que esta es la del paper, sale childhood maltreatment, coping motivation, emotional vulnerability, y tiene que ver muchas veces con abusos sexuales infantiles, bullying, experiencias de bullying. Por eso pongo como trastornos de la infancia, abandono, negligencia, etcétera. Rasgos de personalidad, ¿ya? Vamos viendo qué personalidades son más vulnerables para esto. Alteraciones de estado de ánimo, depresiones, ansiedades, y mal afrontamiento o resolución de problemas. Este punto es común denominador en casi todos los pacientes que he tenido experiencia de atender. Perdón. Son personas que reportan una dificultad histórica en general de resolver los problemas. Doy un ejemplo concreto de un paciente mío real, que él, por ejemplo, en Chile decimos se echó la carrera, que es decir, que fracasó en los estudios universitarios, reprobó más ramos de los que tenía que reprobar, que fue un problema. Él ahí en esos tiempos no tenía conducta de ludopatía, pero su solución fue no contarlo, esconderlo, inscribirse a una carrera de manera como silenciosa, sin que sus papás se enteraran. Se enteraron años después, cuando se dieron cuenta que estaba estudiando otra carrera. A eso me refiero con mal afrontamiento o resolución de problemas. Personas que tienen una dificultad en enfrentar las dificultades que les va presentando la vida o las dificultades emocionales. Y también pongo que puede existir una vulnerabilidad biológica, es decir, alteraciones. Ya sabemos que esto ocurre muchas veces en conductas adictivas a sustancias o depresiones o ansiedades o esquizofrenia o trastornos de la personalidad, que pueden haber vulnerabilidades biológicas, ya sea en el sistema serotoninérgico, noradrenérgico, dopaminérgico. Entonces aquí no solo se aborda el juego, sino que las causas subyacentes. Aquí hay que ir un poquitito también para atrás, ¿ya? Y por último, la vía 3, que es la personalidad impulsiva o antisocial, es similar a la vía 2, pero aquí se le agrega otro pelo más a la sopa, que es que son perfiles
más impulsivos, que tienen presencias de conductas antisociales, ya sean mentiras, omisiones, robos, eh, traspaso de los límites de los otros, etcétera, y o abuso de sustancias además. Entonces, aquí el juego no es el problema principal, ¿ya? Sino que es simplemente una manifestación más de un patrón que es mucho más amplio, ¿ya? Entonces, aquí, como les digo, ustedes pueden ir viendo el continuo de lo más tratable a lo más difícil de tratar, que es que aquí ya no es solamente el juego, sino traumas de infancia, dificultades escolares, conductas antisociales, abuso de otras drogas, etcétera. Y aquí el panorama se hace un poco más complejo y ya requeriríamos un programa más multidisciplinario y un programa quizá más amplio. Factores de riesgo, ya aquí los enumero. Hombre a edad más joven, eh, minoría racial, factores de personalidad, como le estaba explicando antes, personas que tienden a buscar los riesgos, comportamientos antisociales, lo que les dije anteriormente, estrategias de afrontamiento ineficaces, nivel socioeconómico bajo, y ojo acá, esto es importante porque también nivel socioeconómico alto. ¿Por qué? Las pérdidas a veces pueden ser muy millonarias, entonces la lógica de estar buscando desesperadamente dinero para a paliar las pérdidas, para sustentar los gastos de mi hogar, para que no me pillen, etcétera, tiene también un funcionamiento que puede ser de nivel socioeconómico alto, pero pongo nivel socioeconómico bajo porque es lo que la evidencia dice, ¿ya? Comorbilidades psiquiátricas, comorbilidades se refiere a tener otros trastornos a la base, depresión, ansiedad, etcétera. Exposición temprana, oportunidades de juego. Lo que coincide con el primer punto de edad más joven. A más temprano me expongo a los juegos, más riesgo hay. Impulsividad, abuso sexual infantil. Y acá entra la genética, historial familiar de ludopatía o trastorno por uso de sustancias. Sabemos que los trastornos adictivos tienen una carga de vulnerabilidad genética muy alta, casi de un 60%. ¿Y a qué me refiero con vulnerabilidad genética? Eso no quiere decir que si mi padre o madre tendían a apostar, yo voy a apostar. No, es que soy un 60% más vulnerable de tener conductas ludópatas que alguien que no tuvo una madre, un padre, abuelo o generaciones pasadas eh, con ludopatía, pero es de una vulnerabilidad genética, o sea, se tiene que activar, ¿ok? Acá, similitudes entre adicciones y juego. La actividad de apostar activa exactamente los mismos circuitos cerebrales de recompensa que las drogas y la sintomatología clínica es la misma que cualquier otra adicción. Por eso los criterios generalmente son muy similares. Y aquí les pongo como el contexto ambiental y puse como imágenes que se me vinieron a la cabeza, como el famoso Las Vegas, bueno, el fútbol, los deportes, la televisión, la publicidad, los Juegos Olímpicos, las cartas, los juegos de mesa, las redes sociales, están en todos lados. O sea, no tenemos cómo tapar el sol con un dedo con esto porque está en todos lados, ¿ya? Ahora entramos de lleno a las intervenciones terapéuticas, que aquí es mi expertise como psicóloga. Voy a hablar de las tres primeras un poquitito más rápido para darle el foco a la última, que es la con la que yo personalmente trabajo y tengo experiencia, ¿ya? Las dos primeras, terapia de gestión de contingencia, nuevamente está traducido a los que quizás les suena el Contingency Management, está basado en los principios de condicionamiento operante, ¿ya? Es decir, se busca identificar comportamientos meta, por ejemplo, asistir a terapia o asistir al grupo, mantener la abstinencia, cumplir objetivos pactados y proporcionar refuerzos tangibles, ¿ya? Aquí es cuando la cosa se pone quizá un poco curiosa a los chilenos, quizás estoy hablando por los chilenos porque no lo tenemos mucho en nuestro país, ¿ya? Esto es una realidad que se utiliza más bien en sistemas americanos, sistemas ingleses, australianos, canadienses, donde la salud pública tiene muchos recursos para hacerlo, ¿ya? Y estos refuerzos tangibles son vales, son cupones, ¿ya? Son, por ejemplo, un vale por 5.000 pesos para utilizarlo en grandes supermercados que excluye claramente tabaco, excluye alcohol. O es un vale para canjearlo en transporte público, ¿ya? Entonces, como les digo, es un sistema que se utiliza muchísimo en la salud pública, principalmente en Inglaterra, que es donde yo hice mi estudio, y funciona muy bien con grupos de apoyo, programas individuales, con medicación, con terapia familiar, o sea, ha demostrado la eficacia y, como les digo, está pensado en un contexto más macro, es como
tengo un porcentaje alto de pacientes que acuden, por ejemplo, en Chile le decimos COSAM, a los servicios de atención pública de salud mental, que vienen por ludopatía. No tengo suficientes terapeutas para tratar caso a caso, entonces utilizamos esto de condicionamiento operante, es decir, mira, me haces abstinencia 3 meses y si lo logras, demostrándomelo de tal y tal forma, yo te doy este voucher de dinero, transporte, comida, etcétera. ¿Ya? Después pasamos a, nuevamente traducido por mí, la terapia de mejora motivacional o el Motivational Enhancement Therapy en inglés, que es un poco menos estructurada que la terapia cognitivo-conductual, que después se la voy a explicar, sino es más bien guiada por el propio paciente. El foco está puesto en las motivaciones intrínsecas del paciente más que las cogniciones, ¿ya? El objetivo es inspirar al paciente a cultivar el cambio desde sí mismo. Tiene que ver como conversaciones más motivacionales, establecimiento proactivo de meta, y por eso se utiliza el modelo transteórico del cambio, que yo creo que todos los que hemos trabajado en adicciones lo conocemos. Y por eso aquí los pilares de la empatía, del reconocimiento de la ambivalencia o las discrepancias, la aceptación de la resistencia, que los pacientes se pueden resistir a eso, y el refuerzo constante de la autoeficacia, de que el paciente pueda hacerlo, ¿ya? El apoyo de pares, jugadores anónimos, fue fundado en los años 50 en California, en Estados Unidos. Se basa en el modelo de los 12 pasos, si bien no es adecuado para todos, ¿ya? Sirve. Los grupos de apoyo entre pares pueden ser muy poderosos. Le entregan mucho dinamismo a la terapia individual, y tienen esta lógica como de que yo soy anónimo, de que ustedes no saben de mi vida y puedo hablar de mi vida abiertamente sin ser juzgado, ¿ya? Hay un tema que es que la naturaleza espontánea y privada de estos grupos dificulta la obtención de evidencia empírica, ¿ya? Voy a hablar de dos entidades que destaco mucho y admiro mucho, que es Ajuter. No sé si alguien aquí conoce a Ajuter, que es la agrupación de jugadores en terapia. Es una fundación sin fines de lucro dedicada a acompañar y apoyar a personas que sufren de ludopatía. Este tratamiento psicológico grupal, centrado en la contención, como les decía, la escucha, el trabajo emocional profundo, esta cosa anónima en la que yo me puedo abrir. Y el modelo es único en Chile, y ha crecido gracias al compromiso, como les digo, sin fines de lucro, de los terapeutas, los voluntarios y sobre todo claramente de los propios pacientes que mantienen el compromiso acá. Yo tengo pacientes que participan de este grupo y dedito para arriba. Muchos beneficios. Y les voy a hablar de GamCare, que es un helpline de llamados telefónicos que está en el Reino Unido, que es maravilloso. Funciona 24/7, está basado en terapias cognitivo-conductual, pero es un call center que dan soporte, dan consejo y dan asesoría para prevenir y tratar los problemas de ludopatía. Y está modulado por el National Gambling Helpline, que es como que lo que les explicaba antes, como que esté modulado por la Superintendencia de Juegos. Y también tienen un chat. Entonces, hay personas que de repente están en crisis y están perdiendo, van al chat, hablan con alguien, llaman a alguien, reciben una asesoría, detienen lo que están haciendo y a la fecha han contestado más de 80.000 llamadas. Y es muy accesible, es gratis, entonces funciona, ¿ya? No estoy diciendo que esas 80.000 personas dejaron de apostar, no, pero funciona como una reducción de daños para que el problema no crezca más. Ahora entramos a mi modelo de terapia favorito porque es el que utilizo, nada contra los anteriores, la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? El propósito es reeducar las expectativas racionales, esto que yo les decía anteriormente en la vía uno, estas falacias cognitivas, pensamientos distorsionados asociados al juego. Y el trabajo está en tratamientos cognitivos, es decir, la cognición, el cerebro, la mente, con estrategias conductuales, es decir, la conducta, el comportamiento. La base es la resolución de los problemas, a propósito de lo que les mencionaba antes, que son personas que tienden a tener dificultades en resolver sus problemas del día a día, desarrollo de habilidades sociales. Esto de el estigma, el anonimato, va generando un aislamiento importante en donde a las personas les cuesta expresar lo que les va pasando, tienen dificultad en poner palabras a las emociones, entonces el desarrollo de las habilidades sociales es un pilar. Encontrar maneras más saludables de enfrentar emociones, pensamientos y deseos y trabajar las prevenciones de recaída. El tratamiento cognitivo-conductual enfatiza la aplicación práctica, es decir,
ensayar, como les digo, nuevas formas de afrontamiento, ver nuevos hobbies, ver nuevos pasatiempos, encontrar nuevas maneras de goce. Ese es como el foco que utilizamos donde yo trabajo y que yo utilizo con mis pacientes. Entonces, acá es un poco la manera en la que yo lidio con estos casos. La primera etapa es la evaluación, lo dice su nombre, evaluar al paciente, ver cómo viene, ver los síntomas clínicos, ¿cierto? Ver si es que, ver un poquitito en qué vía lo clasifico, vía uno, vía 2, vía 3, a través de la sintomatología que el paciente presenta. Entonces ahí se hacen muchas veces los diagnósticos y tratamientos farmacológicos de la mano de colegas psiquiatras, en el caso que los pacientes vengan muy acongojados, angustiados, ansiosos, con problemas de insomnio muchas veces que va acompañado. Entonces, esta primera fase es súper importante. Eh, Incorporación del trabajo de redes, aquí es cuando se involucra a la familia, se involucra gente, no sé, perdón, dije una palabra chilena, el po. Aquí es donde se incorpora amigos, hermanos, colegas, pareja, familia. La red no tiene por qué ser muy extensa. Yo siempre digo, a más extensa mejor, pero siempre resguardando la intimidad y la privacidad de cada paciente. Entonces, ahí un poco se va tanteando con el paciente a quienes quiere incorporar para implementar estas medidas de autocuidado que son fundamentales para que esto funcione, ¿ya? Y aquí se habla mucho también, inicialmente, los principios del juego ético, una psicoeducación constante de cómo el cociente de apuestas está diseñado mediante algoritmos, literalmente yo se lo explico así a los pacientes, que hacen que la esperanza matemática siempre sea positiva para la empresa que organiza el juego y negativa para ti, jugador. Y esos son los principios del juego ético, de que acá hay, y ahí explico todo lo que les dije inicialmente, ¿sabes? No, acá hay plataformas que no sabemos dónde va ese dinero, no sabemos de dónde sale, y trato de explicar todo esto para que el paciente también le haga sentido y tenga conocimiento de causa de lo que está haciendo. Comprender siempre es aliviar y conocimiento es poder. Entonces, acá es muy importante hablar de eso. Y acá los cambios de actitudes hacia el juego. Es importante favorecerlo, lo que les decía antes. Si en algún minuto yo sentía que el juego era negativo para la salud y de repente empecé a sentir que no era tan negativo, aquí es donde se empieza a hacer el traspaso para el otro lado. Y tareas. En caso que se requiera, definir tareas de registro de deseo, diario de actividades. Y acá puede funcionar como una terapia de activación o como una terapia más ocupacional. Esto de las tareas, como quiero que me escribas cada vez que sientas deseos de consumo, perdón, deseos de jugar, del 1 al 10, siendo 10 insoportable, siendo 1 lo puedo controlar. Y ahí uno puede ir jugando para ir manteniendo como algo más longitudinal entre semanas para que el paciente también tenga algo de qué agarrarse, ¿ya? Después la segunda etapa es cuando ya empezamos a trabajar la abstinencia como tal, la superación del malestar a través de técnicas de respiración, relajaciones musculares, mindfulness, acá es cuando entra el mindfulness fuertemente. Como les digo, me encantaría explayarme acá qué hacer para la superación del malestar, pero me tomaría toda la hora. Pero ahí son las técnicas de cada terapeuta. El cumplimiento de las medidas de autocuidado, fundamental. Transferir el control del dinero. Limitar la cantidad de dinero, perdón, que el paciente maneja. Yo tengo muchos pacientes que tienen como una mesada diaria, semanal, que con esa plata tienen que comprar los almuerzos, pagar el transporte público, qué sé yo, si son estudiantes, pagar las fotocopias. Y eso está, como les digo, limitado por una red, ¿ya? Y justificar los gastos. Bueno, aquí gasté XX en tal lugar, en tal compra. Evitar claramente itinerarios que incluyan salas de apuestas. Lo crean o no, tengo un paciente que una vez en su pasado se le ocurrió ir a Las Vegas de viaje familiar. Entonces, claramente podríamos haber evitado ese itinerario y podríamos haber ido a cualquier otra parte de Estados Unidos que no sea Las Vegas. Gambam. Ahí voy a explicar lo que es Gambam en las siguientes diapositivas. Es una aplicación, un software para que bloquea el acceso a estas plataformas. El uso del celular, autoexclusión en la superintendencia de casinos, que es lo que les explicaba anteriormente, que uno se puede autoexcluir de los casinos presenciales, aunque la ludopatía sea online. Yo siempre sugiero que también se excluyan de los casinos presenciales, si bien es una apuesta offline, la tentación, el deseo está ahí también al alcance de la mano, entonces la superintendencia de casinos lo que hace es que bloquea el acceso
yo doy mi cédula de identidad antes de entrar al casino y sale alerta roja, no puedo entrar. Y autoprotección de créditos también en los bancos. Gambam, aquí un poco saqué una fotografía a la página de Gambam para los que no conocen. Gambam bloquea todo lo que pueden ver acá. Casinos, loterías, cripto, casinos sociales, póker, apuestas deportivas, juegos de mesa. Es fantástico. Para mí es un starter en cualquier paciente que viene con ludopatía, con la familia, se paga, tiene un costo de aproximadamente $18 eh, mensuales, pero hace el trabajo. Bloquea el celular, el computador, las tablets, etcétera. ¿Qué no bloquea? Los anuncios, los sitios web, contenido para adultos, plataformas de información deportiva y las cajas de recompensa. Y aquí es donde estamos en un problema, porque los anuncios tienden muchas veces a ser el problema. Y la tercera etapa, y final, se podría decir, es el descondicionamiento de los antecedentes asociados al juego, lo que yo les decía. Cuando ya empiezo con la habituación, es decir, yo cada vez que termino el trabajo juego, cada vez que tengo pena juego, cada vez que estoy cansado juego, se tiene que empezar en terapia a descondicionar esto. Son los antecedentes, eso es lo que me lleva a jugar. Entonces, eso es lo que se trabaja en terapia. ¿Qué pasa cuando tienes pena? ¿Cómo podemos hacer que cuando tengas pena lidies con la pena de manera más adaptativa? Identificar potenciales situaciones de riesgo. eh, Generalmente con el juego, las situaciones de riesgo tienen que ver más con la soledad, con el aislamiento. Adquisición de un estilo de vida saludable, lo que les decía, que el objetivo sea que el paciente aprenda a tener una vida donde encuentre nuevas maneras de goce, donde esto no sea una renuncia, sino que la maravilla como de las oportunidades de la vida y el análisis de las metas y los valores que pueden ser paralelos a el juego. Y aquí les pongo cuatro sesgos, a propósito de lo que hablábamos antes de distorsiones cognitivas, que son bien relevantes y son las clásicas, que tienen que ver con las creencias irracionales, que es que, por ejemplo, los pacientes creen que pueden ganar dinero y el promedio es que siempre han perdido, pero existe esta creencia irracional de ganarle a la casa de apuestas. Y ahí es cuando entra la psicoeducación constante de que la casa de apuestas siempre gana. Esto es un negocio, es una empresa, nunca va a perder. Si ganaste 5 millones por suerte, así como, wow, de la nada, es porque ya perdiste otros 15. Entonces no es que ganaste, sino que, ¿se entiende? ¿Sabes? Es como ir explicando eso. O creencias irracionales, por ejemplo, uy, llevan muchos días soleados, hoy día está nublado, entonces hoy día voy a ganar. Y de verdad que los pacientes de repente empiezan con esas creencias. Ilusiones de control es que va a poder controlar la manera de jugar y manera de ganar. Eso es falso. Los sesgos de recuerdo es que los pacientes tienden a minimizar las pérdidas. Y la falacia del apostador, que es que eh, la probabilidad de ganar es siempre aleatoria, siempre, siempre, siempre. Entonces, acá empieza a haber como este pensamiento mágico de asociar ciertas cosas a que hoy día sí voy a ganar, ¿ya? Esta frase me fascina y es la que yo siempre les recalco a los pacientes, que la base del negocio es precisamente la gente que tiene problemas, en negrita, subtitulada, en rayita, puesto que son los que más juegan y por tanto los que más pierden. Y los problemas son infinitos. O sea, porque muchas veces el paciente que tiende a tener ludopatía online se siente muy culpable, muy único, como en su especie, distinto, ajeno, incomprendido. Y no, eso hay que desmentirlo, hay que decirle, tú tienes problemas de vida, laborales, económicos, matrimoniales, de trauma, qué sé yo. Y esto es simplemente la punta de un iceberg de todos estos problemas, o es simplemente la solución que has encontrado a resolver tu problema. Una solución que te tiene en el piso, que te tiene en bancarrota, que te tiene muy dañado, pero al fin y al cabo una solución, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar soluciones más adaptativas? Entonces aquí cierro con este broche de oro respecto a la terapia conductual, cognitivo-conductual, que la evidencia ha demostrado que es lo más efectivo y más si le sumamos técnicas de mindfulness y o terapia de grupo, broche de oro, ¿ya? Aquí sáquenle fotito a esta imagen, recuérdenla. Aquí está muchas veces la llave del éxito en tratamientos, hablándolo muy desde la esperanza, ¿ya?
Acá un poco pongo la evidencia para nuevamente reforzar mi punto de cómo la terapia cognitivo-conductual, estos son systematic reviews que se han hecho desde el 2006 hasta la fecha, ha reducido el juego en comparación con otro tipo de tratamiento, muestra efectos altamente significativos, corto, mediano y largo plazo, reduce el juego, mejora la calidad de vida, disminuye la sintomatología, entonces, bueno, ya no se diga más. Ahora voy a pasar a las consecuencias y barreras que tiene las apuestas. Y voy a hablar de 6 pilares. El primero es la vulnerabilidad juvenil. Siempre les he dicho todo el rato, la población más de riesgo, nuestros niños, niñas y adolescentes. Y uno de los principales riesgos es ser joven, que se ve potenciado por la facilidad de acceso y el anonimato que ofrece este entorno digital. A diferencia de los casinos presenciales, donde se exige ser mayor de 18 años, el Internet no entiende fronteras y tampoco respeta fronteras. Y suplantar la identidad es extremadamente fácil. Entonces, además, los controles parentales suelen ser súper limitados e ineficaces porque uno no sabe lo que el hijo está haciendo en el celular. Y se ha demostrado en papers que he leído que el horario nocturno es un horario mucho más de riesgo, que es cuando el niño debería estar durmiendo, el joven debería estar durmiendo, pero es aquí donde ocurre un poco todo este mundo anónimo, clandestino, etcétera. Que muchas veces también en la noche es donde los padres tienen menos acceso. Y como les dije anteriormente, también adolescentes varones tienen más riesgo son particularmente más propensos a involucrarse tempranamente en esta dinámica. Y esta precocidad en la iniciación del juego, y esto también está mega estudiado, mega demostrado, aumenta la probabilidad de desarrollar conductas problemáticas o adictivas con el tiempo, ¿ya? El segundo pilar es la accesibilidad. A ello se suma, bueno, la facilidad de acceso y la proliferación, perdón, de los dispositivos digitales, la conectividad constante gracias al Wi-Fi gratuito hoy día en casi todos lados y el riesgo que existe en la disponibilidad de bancos y medios de pago online que facilitan apostar en cualquier momento y lugar. El caso de Chile es que tú puedes abrir bancos online, no quiero decir nombres para no nada contra esos bancos, pero de manera casi inmediata, muy fácil, que es monedas digitales, que son tarjetas de crédito, que es simplemente poner una foto de tu carnet de identidad y firmar un par de papeles y ya está. Déficit educacional. Aquí es de mis partes favoritas porque es la que más crítica soy, que en el ámbito educativo, ya sea en los colegios o el Estado mismo, los gobiernos, existe un déficit gravísimo, a mi juicio, de información sobre los riesgos del juego y el uso responsable de estas plataformas. Me encantaría decir que casi que ni existen, no me ha tocado ver tanto, debe haber, pero poco. Entonces muchos jóvenes también empiezan a ver las apuestas, y no solo jóvenes, adultos también, como una alternativa económica. Y eso es gravísimo. O como una fuente rápida de ingreso. ¿Y por qué digo que es gravísimo? No, no es que lo juzgue, sino que distorsiona la percepción de la realidad. No es normal ganar 5 millones así, pum, de chiripazo, en un clic. Entonces, lamentablemente, ni las instituciones ni los agentes sociales encargados de la educación de menores y de la salud mental realizan campañas sistemáticas de prevención o de concienciación. El cuarto pilar, y aquí también es donde más crítica soy, la publicidad. Justo hoy día en la radio escuché una publicidad y dije, uy, justo hoy día tengo la presentación para darme más enojo todavía. La publicidad cumple un papel clave en esta problemática. Los anuncios de apuestas aparecen en eventos deportivos, en la televisión, en la radio, en medios digitales, redes sociales. Quiero hablar puntualmente del caso de Bélgica, que creo que es bien ejemplar y lleva la batuta en esto, que ha tomado medidas extremas para banear la publicidad de apuestas online casi totalmente. O sea, a partir del 2025 se prohíbe la publicidad en los estadios y el patrocinio como de clubes deportivos a partir del 2028. O sea, ya Bélgica ya está agarrando la batuta en esto. Eh, a propósito de la publicidad, están estos famosos bonos de bienvenida o promesas de dinero gratis o mensajes que presentan el juego como una actividad, ahí como les mostraba las imágenes iniciales, pura gente sonriendo, feliz, gente bonita, joven, que lo muestran como una actividad divertida, inofensiva, o incluso como que los famosos lo hacemos. Entonces, si los famosos lo hacemos, somos... eh,
líderes de alguna manera o ponen imágenes de jugadores de fútbol o jugadores de tenis, no sé si con o sin su consentimiento, para promocionar esto. Entonces, un joven o un adulto también que mira a su líder, a su fanático, a su fan, a su ídolo, que promueve esto, bueno, no debe ser tan malo. Entonces, esto genera una imagen falsa y atractiva, sin lugar a dudas. Entonces, además del patrocinio deportivo, están los spots publicitarios, los comentarios de los periodistas, ahí mismo cuando estamos viendo un partido de fútbol, un partido de algo, los mismos periodistas promocionan esto, anuncios en la web, anuncios en las aplicaciones. Y en algunos casos, que esto yo creo que es de las cosas más preocupantes también a los que son padres y le dan acceso a sus hijos a YouTube, o incluso a juegos, que son juegos diseñados a veces para niños, aparecen publicidades y que inducen a hacer clic sin querer, porque es difícil como sacarlo, no sé si les ha tocado. Ocurre, por ejemplo, en el juego de Akinator, que yo creo que todos jugamos como el 2014, 2015, que estaba de moda este mago que adivinaba lo que estabas pensando. Ahí también, constantemente aparecen aplicaciones. Y en el caso de la apuesta deportiva, la situación se vuelve mucho más compleja porque apostar hace que el espectador se sienta más involucrado en el partido, para todas estas personas que son fanáticas de los deportes. Entonces, cuando la adicción se consolida, aparece esta falsa sensación de control o de competencia, como si predecir los resultados se convirtiera como un talento o una habilidad, que empiezan como ocurre con la hípica, con las carreras de caballo, etcétera, que hay personas que efectivamente son más talentosas, pero acá con el deporte es mucho más peligroso porque hay partidos de fútbol, partidos de tenis, de básquetbol, de voleibol, todos los días, a toda hora, en todo el mundo. ¿Ya? Barreras, estigma, vergüenza en reconocer el problema. Los que son profesionales de la salud y lo han visto saben a qué me refiero. Acceso al tratamiento. eh, Casi el 90% de los pacientes no buscan tratamiento. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es súper limitada. Hay escasa disponibilidad de servicio, hay un desajuste entre los tratamientos ofrecidos y las necesidades reales. Ahí el Estado tiene mucho que hacer. Eh, Hay un deseo también de los pacientes de resolver esto como por cuenta propia, en esta lógica como de sesgos cognitivos que les digo, que en verdad esto no es tan grave o yo lo puedo controlar, etcétera. Hay muy poca evidencia de farmacología que pueda ser útil para esto. Y la percepción del problema muchas veces es cerrada. O sea, mucha gente lo puede ver como una solución a los problemas, lo cual es muy grave. Como decir, bueno, tengo adicción a la cocaína, al alcohol, a la marihuana, mi matrimonio se acaba de acabar, me echaron del trabajo, estoy poniendo un problema bien crítico, entonces tengo muchos problemas. Entonces la apuesta puede ser una solución para ahora tener plata, porque como estoy sin trabajo, y eso es una percepción errada del problema, ¿ya? Y acá pongo una opinión mía, que es que hay una responsabilidad muy difusa entre el Estado, la industria y los individuos. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Individuo me refiero yo, por ejemplo, profesional de la salud que trabaja en esto. ¿Es mi responsabilidad tratar esto de responsabilidad del Estado? ¿Es responsabilidad de la industria que se haga cargo? ¿Es responsabilidad de las entidades escolares? ¿De todos? Ahí hay una duda, una barrera. Estrategias de prevención y reducción de daño, ya con esto cierro y termino. Regulación en mayúscula. Y aquí pongo dos temas, reducción de demanda y reducción de oferta. Los papers que pueden ver ahí o la evidencia que pueden ver ahí son systematic reviews que se han hecho desafortunadamente en países anglosajones, que tienen un poco los recursos para hacerlo, porque son estudios largos que analizan varios de 50, 30, 40 papers en los que concluyen ciertas cosas. Entonces, frente a este panorama, es fundamental elaborar planes de formación, de prevención de adicciones enfocados a los públicos más vulnerables, vuelvo a recalcar, niños, niñas y adolescentes, eh, donde tienen que abordar estas creencias erróneas, perdón, las percepciones normalizadas del juego que se han instalado en este imaginario colectivo y que influyen directamente en la decisión de comenzar a apostar, porque es una decisión que todos podemos tomar, incluso yo, porque como les dije, lo puedo hacer ahora desde este celular. Entonces, acá la conclusión que puse de estos papers es que las intervenciones educativas
dirigido a niños, niñas y adolescentes, aumentan el conocimiento y modifican las actitudes hacia el juego. Está demostrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Em, Analizaron programas de prevención y talleres de habilidades. Y el problema de acá es que sigue habiendo poca evidencia en el impacto real a largo plazo si es que este comportamiento se mantiene o no, porque es algo relativamente nuevo. O sea, los smartphones, el acceso a Internet como lo tenemos hoy día, es algo de estas últimas décadas. Entonces, no existen estudios longitudinales desde los años 60, los años 80, etcétera, como pueden haber en otras sustancias. Y respecto a la oferta, Ginley, él estudia 31 estudios que concluyen que esto es interesante, por eso lo pongo, que los carteles estáticos, por ejemplo, si yo estoy apostando y me aparece un cartel estático de deja de apostar, no apuestes, la apuesta te hace mal, tiene poca eficacia. Perdón, lo dije mal. Carteles estáticos es decir que salgan como arriba, es decir, que yo estoy apostando y arriba salga un cartel, la apuesta hace mal, deja de apostar. Lo que más cambio significativo demostró este paper es que los mensajes como pop-ups, es decir, los que aparecen de la nada, pueden reducir más los daños. Y más aún si hablan como de límites personales. Como parecido lo que ocurre actualmente con las cajetillas de cigarro. Fumar mata, el cáncer hace, o sea, los cigarrillos hacen mal, da cáncer, un poco que apelan al consumidor de que, ¿de verdad vas a hacer esto? Con esta mano mutilada que muestran imágenes así súper sórdidas, ¿de verdad quieres consumir? Que el tema de las imágenes y los mensajes en las sustancias ha demostrado reducción de daño y ha demostrado reducción de oferta también o de demanda. Entonces, hoy día lo podemos también ver en el alcohol, que cada vez los carteles de el alcohol hace daño, tiene calorías, si estás embarazada no tomes, si manejas no tomas, que también está generando un impacto. El tema de la ludopatía online es que la mayoría de los estudios, vuelvo a otra barrera, se han hecho en laboratorios, por lo que no se conoce su efectividad en el mundo real. Y eso es una lástima. Y es débil y los seguimientos, como les digo, son escasos. Pero eso que no nos desanime, es necesario avanzar en una autorregulación más estricta en las comunicaciones, en la publicidad. Aquí ojalá hubieran habido también periodistas y publicistas, de modo que se reduzca la exposición y se garantice que el juego no sea presentado como una actividad sin consecuencia. Entonces, dicho eso, vuelvo a mostrar esta imagen, que ahora quizás nos hace más sentido lo insólito o lo escandaloso que puede ser ver, yo no soy futbolera, pero estos famosillos del deporte, o aquí no quiero mencionar los nombres, pero eh, famosos chilenos que son parte de la televisión, o niñas atractivas, o hombres ahí como musculosos, joven, amigos, promoviendo algo que es tan perjudicial para la sociedad. Cierro con la frase de que lo que más cuesta en la recuperación de la ludopatía online no es asumir las pérdidas del dinero, sino reconocer las consecuencias de sus acciones. Muchas, muchas hay referencias. Muchas gracias por su atención. Con eso doy por finalizado la presentación. Preguntas. Acabo de ir leyendo los comentarios. Andrea. Acá, Rodrigo, hago un llamado a tu gestión, porque tengo entendido que tienen que levantar la mano. Rodrigo, ¿estás ahí? Aquí la verdad, bueno, veo que Andrea Moreno tiene la mano levantada. Andrea, Profesora. si quieres. ¿Sí? ¿Rodrigo? Ah, perdón, está silenciado. Súper, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estoy leyendo los agradecimientos. Hay aplausos virtuales también por la Mm. tremenda presentación que acabamos de escuchar, de ver, ¿cierto? Excelente exposición, dicen. Muy, muy bien, muchas gracias. Aplausos también. Y claro, como usted misma dice, vamos a pasar al momento de las consultas. Levanten la mano como Andrea y Seba para que yo les pueda habilitar el micrófono y puedan hacer su consulta. Voy con Andrea, si le parece, profesora.
Andrea Moreno. Muy buenas noches. Hola Andrea. Qué pena no poder prender la cámara. Yo soy de Colombia. Hola, Andrea. Muchísimas gracias por el tema, muy interesante. Yo soy docente y la verdad este tema es prácticamente inexistente en las aulas de clase y también prácticamente es invisible en Colombia frente a las políticas públicas. Me gustaría saber cómo se podría vincular, integrar este tema dentro de las aulas de clases, ya que veo que es como más un tema en el ámbito psicológico que en el educativo. Entonces, no sé de pronto cómo se podría entrelazarlo. No sé si me hice entender. Sí, no, perfecto. Bueno, por ahí puse también coincidentemente Colombia, México en la realidad latinoamericana, que efectivamente hay muy poca evidencia, un tema que eh, está muy débil todavía. Mira, qué buena pregunta, porque por eso yo puse ahí y lo recalqué, que era mi opinión, de que es un tema muy difuso de quién se tiene que hacer cargo de esto. ¿Ya? Ni yo tengo la respuesta, esa es la verdad. Si el Estado, si los equipos docentes, si los psicólogos, si los padres, es muy complejo. Obviamente que mi respuesta yo creo que es todo, un trabajo de todos, ¿ya? Eh, Me imagino que todos, o casi todos, recibimos cuando estábamos en el colegio talleres de prevención o de información del consumo de droga. Que fumar mata, que tomar hace mal, que las drogas duras dile no a las drogas. Y yo ahí quizás tengo una opinión un poco em, contraria a lo que muchos pueden pensar. Yo no soy de la política de no a las drogas, porque siento que la guerra contra las drogas o decir no a las drogas genera más atracción. O sea, la gente si se quiere consumir algo, lo va a consumir igual, por mucho que yo le diga no lo hagas, sino más bien enseñar las consecuencias de, ¿vas a consumir? Ok, quiero que sepas que todas las consecuencias son estas. Si vas a consumir, esta es una adicción, quiero que sepas que la adicción funciona así. Y hablar de como casos reales de lo que es una adicción, más allá de decir no es no. Porque el no es no, un niño a uno le dice no metes los dedos al enchufe y ¿qué es lo primero que quiere hacer? Meter los dedos al enchufe para ver qué pasa. Entonces, creo que con la ludopatía el acercamiento tiene que ser similar. Como les dije, para muchos o para la gran mayoría, el juego en general es algo lúdico, algo recreativo, algo que no tiene mayor incidencia en la vida. Entonces tampoco hay que demonizarlo o poner al juego como lo peor, como decir no al juego, no al juego. Porque todos hemos jugado juegos de cartas, de naipe, Catán, Monopoly, o jugar póker con poroto o frijoles. Entonces, existe el juego regulado, positivo, que puede ser recreativo. Entonces, mi lógica es enseñarlo desde ahí, de cómo, si vas a jugar, estas son las alternativas de juego saludable, o de juego ético, o de juego prudente. Y estas son las alternativas de juego patológico, dañino, riesgoso. Tú eliges. Y en el tú eliges, obviamente hay mucha responsabilidad, porque le estamos hablando a niños, o le estamos hablando a adolescentes. Y ahí es cuando yo creo que entran los padres, de cómo enseñar habilidades emocionales a los hijos, de contención, que cuando el hijo tiene un problema, tiene una dificultad, tiene una emoción que le está costando lidiar, la resuelva a través de habilidades o comunicaciones adaptativas y no con, por ejemplo, el uso excesivo de pantalla, los videojuegos, el juego como tal, las drogas, que al final ese es el gran problema. Eh, no sé si respondo a tu pregunta, pero yo creo que va un poco por ahí, como no demonizar el juego, sino que tener políticas que rijan esto de manera adecuada. Obviamente que todo el tema de publicidad sea fiscalizado y esté dentro de un marco legal, no como es hoy día, que es como tonta y loca, em, y que todas las entidades pongan de su parte. Profesores, periodistas, publicistas, psicólogos, médicos, padres, Estado, etcétera. Gracias, profesora. Tengo aquí la mano levantada de Seba. Se va. Aló, aló, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Hola, Seba, sí. Hola. Hola, qué gusto. Bueno,
Primero que nada, agradecer por esta increíble oportunidad de poder escuchar sobre cómo abordamos también lo que son las adicciones, sobre todo en una población tan vulnerable como el infanto juvenil. Desde ahí también me llega de lleno, y más que nada también por el motivo por el cual me metí a este seminario, es que estoy atendiendo también a un adolescente con diagnóstico de TEA, TDAH y se suma esta conducta adictiva con trastornos conductuales también. Entonces, empezamos a trabajar mucho con esto también de lo que se viene hablando dentro de este seminario, sobre todo como la regulación también de la conducta del juego. Mm, Ante las altas tasas de regulación, agresividad o violencia a través de la frustración, tanto por los diagnósticos comórbiles como por la propia frustración de la adicción, tratamos de hacer como una especie de corte absoluto y tuvimos más complicaciones que realmente solucioné, así que estamos trabajando con un proceso progresivo de disminución de la intención del juego. Y mm, desde ahí también la incorporación de los padres, como decías, también es súper vital, porque ellos son mm. los que tienen la capacidad, el rol también, de hacer esta gestión de revisar su Correcto. historial, de revisar el Mm, contenido, de poder administrarle el dinero de alguna forma. mm, Y, y evitar conductas que salgan de las normas también como lo son los robos también dentro de los mismos ciclos familiares. mm. Como se decía también, involucra que realmente va allá del estatus social. La conducta adictiva lleva a estos métodos como de adquisición de recursos para poder apostar. Entonces, desde ahí, bueno, agradecer y quería preguntar si ¿cómo es categorizado realmente como términos psiquiátricos también dentro de lo que es, por ejemplo, en este caso de un adolescente con múltiples diagnósticos en relación a la Mm. adicción también? ¿Te refieres a un paciente que tiene TEA y cómo esto se conjuga, o sea, cómo se conjuga la ludopatía con un paciente TEA? Es súper compleja tu pregunta, porque ahí estamos hablando quizás como cuando les explicaba lo de las vías, la vía 3 ya, si bien no salía TEA precisamente, pero ya habla de eh, pacientes, personas con complejidades mucho más grandes, ya, cuando ahí dije como eh, el tema del juego es como un tentáculo más de este pulpo, ya. Entonces yo, mi opinión personal respecto a cómo se abordan las adicciones en general, entendiendo la ludopatía como una adicción más, como la cocaína, la marihuana, el alcohol, la urgencia siempre es tratar la adicción, siempre. O sea, si yo tengo un paciente TEA, tengo un paciente con trastorno límite de personalidad, tengo un paciente con esquizofrenia, tengo un paciente depresivo, da lo mismo la comorbilidad que tenga, la prioridad siempre es estabilizar la adicción, que el paciente logre abstinencia. eh, que sea por un periodo de 3 meses, 6 meses, para que después las entidades encargadas de TEA, DBT en el caso de trastornos límites de personalidad, especialistas en psicosis, etcétera, puedan hacer su trabajo, porque es muy difícil hacer un trabajo de DBT, por ejemplo, o un trabajo de mentalización con pacientes con trastorno de personalidad si hay consumo activo. Es prácticamente imposible. O es prácticamente imposible regular un paciente que está eh, desregulado emocionalmente, con una depresión brutal, si que está consumiendo alcohol todos los días. Y la ludopatía viene a ser un poquitito el mismo ejemplo. Se regula la ludopatía, que esto no quiere decir que si el paciente llegara a recaer o empieza a apostar de nuevo, se vuelve todo para atrás y tiene que volver donde el paciente, el profesional de adicciones o el equipo de adicciones, sino más bien ya tiene las herramientas un poquitito para abordar esa recaída, ¿ya? Ahí no sé si respondo a tu pregunta de que la prioridad siempre es la adicción. Se trata la adicción y después vamos a los temas más subyacentes. Está Jimmy con la mano levantada, que creo que es la última pregunta. Ya, Jimmy. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí.
Perfecto. Andrea, mira, quiero, más que una pregunta, quiero agradecer este espacio. Ya, Sí, existe un poco de espacio donde se hable del juego acá en Chile. Ya, o sí, sea, es verdad. Ángela Carmona, que tú nombraste hace un tiempo, Sí, Podela Puter, sí. es de los pocos espacios que tenemos. La Ujú, Comisión de Juegos Responsables, que el miércoles pasado sacaron un nuevo estudio que dice que la adolescencia también está la grande, está la embarrada. ujú, Y era principalmente como, em, como es rico escuchar a una profesional que hable de la evidencia. ¿Ya? Y ujú. quería, ¿por qué? Porque dato mata relato. ¿Ya? De verdad que es una temática que si bien podemos mirar España 10 15 años atrás, está pasando lo que está pasando ahora en Chile. Ya, ya allá ya se han puesto, como dices tú, un poco de regulación, ya que es lo que falta acá. Pero mi duda principalmente es, ¿tú crees que la regulación venga a ser un gran cambio en, en todo este proceso adictivo? Siendo que... Sí, soy una Sí, convencida. Mira, la regulación, a propósito como de, ahí podemos todos discrepar y podemos hablar eternamente de este tema, que también es un tema que me apasiona, que tiene que ver con la legalización, por ejemplo, de las mm, drogas. Personas que opinan que de todas maneras, para que acabe con el narcotráfico, personas que como se te ocurre, vamos a incentivar más el consumo en la gente, pero ahí ya diversidad de opiniones, pero si el problema está regulado, si hay una entidad que se hace a cargo, hay alguien o hay algo, no sé ni cómo decirlo, pero hay alguien como a quien responderle, ¿ya? Em, Esto está como en tierra de nadie. Entonces, como está en tierra de nadie, cada uno hace lo que quiere. Los sí, o sea, agentes más que en Terranea es digitales, ilegal. Es ilegal. además, además, Está... no, pero aunque sea legal, porque por ejemplo en Chile los casinos están muy bien regulados. Ah, sí, po, por la No puedes Superintendencia ingresar Nacional si de eres Juego. menor de 18 años, no está en la región metropolitana. Para los extranjeros, los casinos Mm, están prohibidos dentro de la región metropolitana, que es la región donde está Santiago, que es la capital, sino que están en los exteriores. La superintendencia de casinos funciona excelente con la autoexclusión. O sea, si yo me mm. autoexcluyo, no puedo entrar a ningún casino en el país. O sea, hay algo que está regulado y yo, que, por ejemplo, si tuviera un problema con la ludopatía física, offline, está regulado y el mismo Estado o la empresa, en este caso el casino, me ayuda o aporta en que yo no incida tanto o incida Sí, pues y menos. hay políticas de juego responsable también, Claro. pues Y sí. hay una No sé, reducción por de los daños. Dreams en ese caso. Exactamente. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el tabaco, que en Chile, afortunadamente, solamente hemos ido avanzando en materia de política pública respecto al tabaco. Antiguamente se podía fumar en las salas de clase, en los aviones, en el quirófano. Hoy en día, en el 2022, sale la ley que no se puede fumar en playas o parques, por ejemplo, porque los niños jugaban con las colillas. Y hoy en día, cada vez más, los espacios son zona libre de humo. Entonces, a eso me refiero con regulación, que alguien corte el queque. Que Ah, alguien ya. Y diga, como aquí sí, aquí contrapublicidad no. también, como... Porque me acuerdo, mira, a mí también es un tema que me apasiona. Ya voy a entrar en un doctorado en esta área. Ya, y me encantó conocerte porque quiero Bueno, después ahí escribir. me escribes. Sí, en la UNAP con Juan Carlos Llanadel, no sé si lo ubicas, que es de No, los que ha para. levantado prevalencia en Chile, Ah, asociado maravilla. al juego. Ya, y em, me pasa, ya, que dentro de la temática es un... O sea, mira, vi un estudio hace poquito que mostraba los últimos 10 años el consumo de tabaco, alcohol y cocaína solamente disminuyeron. Ah, y lo único que ha ido aumentando en los últimos 10 años es el juego, la ludopatía. Es Se ha una adicción triplicado desde la comportamental. pandemia. Se ha triplicado Sí, desde la pandemia. Ujú. sí. Pero como que el marco regulatorio me da miedo, o sea, o el temor, es como, porque los casinos presenciales sí están limitados. Acá me acuerdo haber visto un número de 3.800, creo, entre páginas de apuesta y casinos online podía entrar desde Chile en la actualidad. ¿Cachai? Entonces, como legalizamos todo, legalizamos poco, generamos... ese es como... el temor es el momento porque esto no queda claro en el proyecto de ley. Sí, po. Entonces, ese es como... Entonces, es ahí. ¿Cómo regulamos y nos aseguramos de que se regule bien? ¿Cachai? No sé si Mira, me fui por otro lado, disculpa. sí, esa respuesta yo obviamente no la tengo desde mi rol de psicóloga Eh, clínica, que yo trabajo en lo micro. eh, Me gustaría el día de mañana expandir más a lo macro
y llevar esto al gobierno, a las clases, qué sé yo, pero mi nicho es uno a uno, paciente a paciente, que ahí está como mi labor. Entonces esa respuesta no la tengo, pero lo importante es que lo hablemos. Lo importante es que hoy día se conectaron 200 personas, que estamos todos en la misma línea, me imagino, queriendo aprender más de esto, saber más de esto, para llevarlo a nuestros espacios laborales, llevarlo a la casa también, a los que son padres o tienen hermanos, familia, etcétera. Porque como dije cuando partí, esto nos llega a todos. O sea, no hay nadie que no le toque Y por lo la mismo, te lo vida de agradezco un... mucho haber generado este espacio, Andrea. Muchas gracias. Eso quería como comentar. Muchas gracias. Rodrigo, Ya, profesora. estamos. Súper. Genial, genial. Agradecemos la participación. Veo ahí más manos levantadas, pero respetemos los tiempos y recuerden sobre todo que tenemos descuentos y siempre estamos actualizando nuestra parrilla de seminarios y de oferta también referida, ¿cierto?, a adicciones y otros temas que afectan a la salud mental, ¿cierto? Profesora, quería antes de terminar el momento del video, recordarles también que va a estar acá en nuestro canal de YouTube, que usted pueda terminar con unas palabras al cierre, una invitación final, un mensaje final, como usted le desee terminar el momento. Sí, no, más que nada disfruté mucho haciendo esta presentación y compartiendo los conocimientos que tengo. Como les dije, me apasiona el tema, soy una convencida que conocimiento es poder. Así que un poco trato de traspasarle la vocación, la motivación de que averigüen, estudien respecto a esto, hablemos de esto, que deje de ser tabú. Si tenemos personas en nuestro entorno que vemos que están en algo similar a la apuesta o videojuego o cualquier conducta adictiva, háganselo ver que están ahí para ellos. El apoyo en este tipo de tratamientos es un pilar fundamental. Por hablé de la red y ustedes pueden ser red de alguien, ¿ya? Entonces, y eso salva vidas. Así que muchas gracias por su participación. Ahí mi correo está en la presentación que les va a llegar, andreasolar.ps@gmail.com. Y para la próxima estamos en contacto. Un gustazo, profesora. Gracias.